Parábola de los labradores malvados. Queda en el libro de Mateo, capítulo 21 en los versículos 33 al 46. Había una vez cierto propietario que plantó un viñedo, lo cercó con un muro, cavó un hoyo para extraer el jugo de las uvas, y construyó una torre de vigilancia. Luego les alquiló el viñedo a unos agricultores arrendatarios y se mudó a otro país. Llegado el tiempo de la cosecha de la uva, envió a sus siervos para recoger su parte de la cosecha. Pero los labradores agarraron a los siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Entonces el dueño de la tierra envió a un grupo más numeroso de siervos para recoger lo que era suyo. Pero el resultado fue el mismo. Finalmente, el dueño envió a su propio hijo porque pensó, sin duda, respetarán a mi hijo. Sin embargo, cuando los agricultores vieron que venía el hijo, se dijeron unos a otros, aquí viene el heredero de esta propiedad. Vamos, matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Entonces lo agarraron, lo arrastraron fuera del viñedo y lo asesinaron. Jesús preguntó: Cuando el dueño del viñedo regrese, ¿qué les parece que hará con esos agricultores? Los líderes religiosos contestaron: A los hombres malvados les dará una muerte horrible y alquilará el viñedo a otros que le darán su porción después de cada cosecha. Entonces Jesús les preguntó: ¿Nunca leyeron en las Escrituras? La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. Les digo que a ustedes se les quitará el reino de Dios y se le dará a una nación que producirá el fruto esperado. Cualquiera que tropiece con esa piedra se hará pedazos, y la piedra aplastará a quienes les caiga encima. Cuando los principales sacerdotes y los fariseos oyeron esa parábola, se dieron cuenta de que contaba esa historia en contra de ellos, pues ellos eran los agricultores malvados, que querían arrestarlo, pero tenían miedo de las multitudes, que consideraban que Jesús era un profeta. En cuanto a la representación de los elementos de la parábola tenemos: la viña es Israel. Pues los judíos tenían claro, por las referencias de Isaías 5. El que plantó la viña, la cercó, la adornó y colocó una torre, es Dios. Pues la escogió, la apartó, la adornó y construyó un lagar, para que diera sus frutos en su tiempo como la más preciada. Los labradores son los principales sacerdotes, los escribas, ancianos y todo el pueblo. Los siervos que fueron a recibir la cosecha de la vendimia, eran los profetas que fueron apedreados, golpeados y muertos, una y otra vez cuando fueron enviados a Israel anunciando la palabra de Dios. El hijo del dueño es enviado a los labradores, pues pensaba que lo recibirían y lo honrarían, pero fue golpeado y lo mataron y lo sacaron fuera de la viña. Este es Jesús, y eso precisamente fue lo que sucedió cuando murió y lo sacaron de Jerusalén. Todas las parábolas tenían como mensaje central el amor de Dios por su pueblo para que recibieran el reino de Dios por medio de su Hijo, y las consecuencias del rechazo de los principales sacerdotes, los dirigentes judíos y el pueblo por no reconocer a Jesús como la salvación de sus pecados, prometido a Israel y anunciado por los profetas. Mateo 1:21. Todos aquellos tanto judíos y no judíos que tienen fe, reconocen en Jesucristo como el único Señor y Salvador de su vida, para que sus pecados sean perdonados por medio del arrepentimiento, y den el fruto que Él quiere que demos, en el Espíritu Santo, para la gloria de Dios. Gracias. Parábola de los labradores malvados. Queda en el libro de Mateo, capítulo 21 en los versículos 33 al 46. Había una vez cierto propietario que plantó un viñedo, lo cercó con un muro, cavó un hoyo para extraer el jugo de las uvas, y construyó una torre de vigilancia. Luego les alquiló el viñedo a unos agricultores arrendatarios y se mudó a otro país. Llegado el tiempo de la cosecha de la uva, envió a sus siervos para recoger su parte de la cosecha. Pero los labradores agarraron a los siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Entonces el dueño de la tierra envió a un grupo más numeroso de siervos para recoger lo que era suyo. Pero el resultado fue el mismo. Finalmente, el dueño envió a su propio hijo porque pensó, sin duda, respetarán a mi hijo. Sin embargo, cuando los agricultores vieron que venía el hijo, se dijeron unos a otros, aquí viene el heredero de esta propiedad. Vamos, matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Entonces lo agarraron, lo arrastraron fuera del viñedo y lo asesinaron. Jesús preguntó: Cuando el dueño del viñedo regrese, ¿qué les parece que hará con esos agricultores? Los líderes religiosos contestaron: A los hombres malvados les dará una muerte horrible y alquilará el viñedo a otros que le darán su porción después de cada cosecha.
Entonces Jesús les preguntó: ¿Nunca leyeron en las escrituras? La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. Les digo que a ustedes se les quitará el reino de Dios y se le dará a una nación que producirá el fruto esperado. Cualquiera que tropiece con esa piedra se hará pedazos, y la piedra aplastará a quienes les caiga encima. Cuando los principales sacerdotes y los fariseos oyeron esa parábola, se dieron cuenta de que contaba esa historia en contra de ellos, pues ellos eran los agricultores malvados, que querían arrestarlo, pero tenían miedo de las multitudes, que consideraban que Jesús era un profeta. En cuanto a la representación de los elementos de la parábola tenemos: la viña es Israel. Pues los judíos tenían claro, por las referencias de Isaías 5. El que plantó la viña, la cercó, la adornó y colocó una torre, es Dios. Pues la escogió, la apartó, la adornó y construyó un lagar, para que diera sus frutos en su tiempo como la más preciada. Los labradores son los principales sacerdotes, los escribas, ancianos y todo el pueblo. Los siervos que fueron a recibir la cosecha de la vendimia, eran los profetas que fueron apedreados, golpeados y muertos, una y otra vez cuando fueron enviados a Israel anunciando la palabra de Dios. El hijo del dueño es enviado a los labradores, pues pensaba que lo recibirían y lo honrarían, pero fue golpeado y lo mataron y lo sacaron fuera de la viña. Este es Jesús, y eso precisamente fue lo que sucedió cuando murió y lo sacaron de Jerusalén. Todas las parábolas tenían como mensaje central el amor de Dios por su pueblo para que recibieran el reino de Dios por medio de su Hijo, y las consecuencias del rechazo de los principales sacerdotes, los dirigentes judíos y el pueblo por no reconocer a Jesús como la salvación de sus pecados, prometido a Israel y anunciado por los profetas. Mateo 1:21. Todos aquellos tanto judíos y no judíos que tienen fe, reconocen en Jesucristo como el único Señor y Salvador de su vida, para que sus pecados sean perdonados por medio del arrepentimiento, y den el fruto que Él quiere que demos, en el Espíritu Santo, para la gloria de Dios. Gracias. Parábola de los labradores malvados. Queda en el libro de Mateo, capítulo 21 en los versículos 33 al 46. Había una vez cierto propietario que plantó un viñedo, lo cercó con un muro, cavó un hoyo para extraer el jugo de las uvas, y construyó una torre de vigilancia. Luego les alquiló el viñedo a unos agricultores arrendatarios y se mudó a otro país. Llegado el tiempo de la cosecha de la uva, envió a sus siervos para recoger su parte de la cosecha. Pero los labradores agarraron a los siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Entonces el dueño de la tierra envió a un grupo más numeroso de siervos para recoger lo que era suyo. Pero el resultado fue el mismo. Finalmente, el dueño envió a su propio hijo porque pensó: sin duda, respetarán a mi hijo. Sin embargo, cuando los agricultores vieron que venía el hijo, se dijeron unos a otros: aquí viene el heredero de esta propiedad. Vamos, matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Entonces lo agarraron, lo arrastraron fuera del viñedo y lo asesinaron. Jesús preguntó: Cuando el dueño del viñedo regrese, ¿qué les parece que hará con esos agricultores? Los líderes religiosos contestaron: